Putin. Los suministros de misiles de largo alcance ATACMS solo prolongarán la agonía de Ucrania. Las entregas de los sistemas de misiles tácticos del ejército, ATACMS, por sus siglas en inglés, no harán más que prolongar la agonía de Ucrania, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una rueda de prensa, tras sostener conversaciones con el líder chino, Xi Jinping, en el marco del tercer foro de la Franja y la Ruta en Pekín. Para Ucrania, en este sentido, no hay nada bueno. Esto solo está prolongando la agonía, enfatizó. Aumentando la decisión de Washington de entregar misiles ATACMS a Ucrania, constató que es otro error de Estados Unidos, que no será capaz de cambiar la situación en la línea de contacto. Asimismo, aseveró que Rusia será capaz de repeler estos ataques. Añadió que Estados Unidos debería retirar sus armas si cree que Rusia ha perdido el conflicto en Ucrania. Si la guerra está perdida por Rusia, ¿para qué suministrar los ATACMS? Que Estados Unidos retire los ATACMS y el resto de armamento. Que se sienten a comer crepes, que vengan a nuestra casa a tomar el té, destacó, al comentar las declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden. Putin aconsejó dirigir la pregunta a Estados Unidos, señalando lo ridículo de la declaración. Estados Unidos se está involucrando cada vez más personalmente en este conflicto. Esto es algo obvio. Y que nadie diga que no tienen nada que ver. Creemos que sí lo tienen, aseguró Putin. Agregó que las acciones de las Fuerzas Armadas ucranianas en la dirección de Gerson no tuvieron resultados, y solo llevaron a pérdidas. Hay que anular el decreto del presidente de Ucrania que prohíbe las negociaciones. Subrayó también que si Ucrania quiere un proceso de negociación con Rusia, hay que abolir el decreto del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que lo prohíbe. Si la parte ucraniana quiere un verdadero proceso de negociación, lo primero que debe hacer es anular el decreto del presidente de Ucrania que prohíbe las negociaciones, en lugar de hacer gestos teatrales, afirmó el líder ruso. Al mismo tiempo, recordó también que Ucrania está pensando en resolver el conflicto mediante negociaciones, lo cual es una transformación en la dirección correcta, pero que no es suficiente, pues se necesitan pasos concretos. Según Putin, los responsables que supervisan las direcciones de la política exterior de Ucrania y que recientemente llamaron a infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, ahora ya hablan con una voz diferente y dicen que es necesario resolver estos problemas mediante negociaciones de paz. Es una transformación correcta, una transformación en la dirección correcta. El señor Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, ya está hablando de ello. Le elogio por ello. Pero no es suficiente. Hace falta dar pasos concretos si realmente hay voluntad de negociar, subrayó. Además, el mandatario comunicó que las fuerzas espaciales militares rusas empiezan a patrullar de forma permanente el espacio aéreo sobre el Mar Negro con aviones equipados con misiles Kinzhal. Siguiendo mis instrucciones, las fuerzas espaciales militares de Rusia comienzan a patrullar en la zona neutral del espacio aéreo sobre el Mar Negro de forma permanente. Y nuestros aviones MiG-31 están armados con misiles Kinzhal, detalló. Según el mandatario, los Kinzhal tienen un alcance de más de 1000 kilómetros con una velocidad de Mach 9. Nadie quiere que el conflicto palestino-israelí derive en una guerra a gran escala. Durante la conferencia de prensa, Putin tildó de una catástrofe humanitaria el ataque al hospital de Al-Ali en la Franja de Gaza.
Es una tragedia lo que ocurrió ahí, son unos acontecimientos terribles, cientos de muertos y cientos de heridos, esto es, por supuesto, una catástrofe, especialmente en un lugar de carácter humanitario. Espero que esto sirva de señal de que el conflicto debe terminar lo antes posible, dijo Putin. El 16 de octubre, el mandatario ruso mantuvo conversaciones con los líderes de Israel, Palestina, Irán, Siria y Egipto sobre la escala del conflicto palestino-israelí, que desde el día 7 ha dejado miles de muertos en ambas partes. Putin insistió en que ninguno de los principales actores de Oriente Medio quiere que haya una expansión del conflicto. Mis impresiones después de conversar con 5 líderes de la región, unas importantes conversaciones oportunas, es que nadie quiere que el conflicto se expanda, los actores principales no quieren que el conflicto derive en una guerra a gran escala, expresó. En sus palabras, Rusia siempre ha estado a favor de la creación de un Estado palestino soberano, independientemente de la escalada del conflicto. El 17 de octubre, varios medios, citando al Ministerio de Sanidad palestino, informaron que Israel bombardeó el hospital palestino Al-Al en Gaza y causó más de 500 muertos. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó estas acusaciones. Las autoridades israelíes sostienen que la tragedia fue provocada por el impacto de un cohete lanzado supuestamente por el grupo palestino Yihad Islámica. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, declaró 3 días de luto por las víctimas del ataque. Desde el Ministerio de Exteriores palestino calificaron lo sucedido como otro crimen de guerra y de lesa humanidad por parte de Israel. El conflicto palestino-israelí volvió a estallar el 7 de octubre después de que el ala militar del movimiento palestino Hamas, que gobierna en la franja de Gaza, lanzara la operación sorpresa inundación de Al-Aqsa, capturando a más de un centenar de prisioneros israelíes, entre soldados y oficiales de alto rango. En represalia, las tropas israelíes iniciaron la operación Espadas de Hierro con bombardeos aéreos masivos de Gaza y preparan una operación terrestre. El gobierno israelí impuso un bloqueo total al enclave palestino de unos 2 millones de habitantes, cortando el suministro eléctrico y la entrada de alimentos, agua y combustible. Gaza sufría un bloqueo parcial desde 2007, cuando Hamas ganó las elecciones en ese territorio. Muchos países han llamado a Israel y a Hamas a detener las hostilidades y negociar un alto al fuego. El conflicto palestino-israelí debido a las disputas territoriales ha sido una constante fuente de tensión y enfrentamientos en la región durante décadas. La Organización de las Naciones Unidas determinó en 1947 la creación de 2 estados, Israel y Palestina, pero se creó solo el israelí. Israel, si bien declara que acepta el principio de los 2 estados, no ha liberado definitivamente los territorios palestinos. Acusar a Orbán de inclinación prorrusa es una tontería, es un político prohúngaro. En cuanto al primer ministro Orbán, ahora se le acusa de cierta inclinación prorrusa, esto es una tontería. No tiene inclinación prorrusa, no es un político prorruso, es un político prohúngaro, sostuvo. El presidente ruso señaló que Orbán estaba siendo atacado no por adoptar una postura diferente a la de otros líderes europeos, sino por tener el coraje de defender los intereses de su pueblo, algo de lo que carecen muchos políticos en la Europa actual. No tienen ese coraje. Le envidian, por eso le atacan, concluyó Putin.
Plan de cooperación entre Rusia y China para el año 2030. Los jefes de gobierno de Rusia y China firmarán en una reunión en Bishkek un plan de cooperación entre Moscú y Pekín para el año 2030, informó. El mandatario recordó que en marzo se alcanzaron unos acuerdos de 8 puntos. Estamos interesados en desarrollar la iniciativa china de la Franja y la Ruta, indicó Putin. El presidente destacó el carácter global de esta iniciativa. En Bishkek, los primeros ministros deberán detallar estos puntos y firmar un plan para nuestra cooperación para el año 2030, señaló. Putin también calificó este plan de específico y significativo. Pekín apoya a Moscú en su camino hacia la defensa de la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales, declaró Xi Jinping. China apoya al pueblo ruso en su camino elegido hacia el renacimiento nacional y la defensa de la soberanía estatal, la seguridad y los intereses de desarrollo, expresó Xi. Agregó que el desarrollo de las relaciones ruso-chinas basadas en la interacción estratégica y la cooperación mutuamente beneficiosa representa una solución a largo plazo. Además, expresó su disposición a fortalecer los contactos y cooperación con Rusia en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación de Shanghái y el Grupo de los 20. El 22 de marzo, tras la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Rusia, el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, anunció la elaboración de un plan de cooperación entre los dos países. El tercer foro de cooperación internacional de la Franja y la Ruta se celebra en Pekín, capital de China, del 17 al 18 de octubre. El evento está dedicado a la Iniciativa Internacional de Desarrollo Económico y de Infraestructuras del mismo nombre, lanzada por Xi Jinping en 2013. En palabras del canciller chino, Wang Yi, la presencia del líder ruso es una contribución muy importante al éxito de este foro y al avance de la cooperación entre países.